En alimento para el alma. Un texto extraído del Santo Evangelio de San Lucas capítulo 24. Voy a leer el versículo 49. Reitero San Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Muchas veces me pregunté, el título del sermón hoy es No os mováis hasta que no recibáis el Espíritu Santo. Muchas veces me pregunté, ¿por qué razón Dios los mandó a que se quedaran casi 10 días en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué Dios no los mandó inmediatamente después de que los escogió? Sencillamente porque la misión era demasiado grande para realizarla con el intelecto o con el poder y la fuerza humana. En San Marcos 16 Dios les dio una orden: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debían llevar el evangelio a judíos y gentiles. No solamente eso, había que pensar que eran personas de diferentes idiomas, de culturas diferentes, de costumbres y condiciones sociales completamente diferentes. Sin embargo, Jesús sabía que el conocimiento por sí solo no era suficiente. Ellos habían caminado con Él durante años, habían visto milagros y escuchado sus enseñanzas, pero aún necesitaban el poder de Dios para cumplir su misión. Por eso les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué? En Hechos 1:8 explicó claramente el propósito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Observe el orden. Nosotros tenemos que ser ordenaditos y aprender el orden establecido por Dios también. Observemos que primero Jesús dijo: recibiréis poder, y luego fue que dijo: me seréis testigos. Uno no puede ser un testigo de Dios sin la promesa. No nos podemos parecer ahí a una organización que anda por ahí haciéndose llamar testigos sin saber de dónde vienen ni para dónde van. El Espíritu Santo es el que nos da valor para predicar, sabiduría para enseñar, fortaleza para soportar las persecuciones, el menosprecio, la crítica, dirección para cumplir la voluntad de Dios y, sobre todo, autoridad y poder espiritual para poder servir. Pedro es un gran ejemplo de lo que estoy enseñando. Antes de Pentecostés negó al Señor por temor, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, predicó públicamente y miles fueron convertidos. Ahora, los discípulos podían salir inmediatamente a predicar, pero habrían estado actuando en sus propias fuerzas y los resultados hubieran sido reducidos. Dios quería enseñarles una lección que sigue siendo válida para el día de hoy, para la iglesia de hoy. La obra de Dios no se sostiene por las capacidades humanas, por el intelecto, sino por el poder del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo. Zacarías 4, verso 6. Ahora viene una pregunta. Antes de impactar a las naciones como lo hicieron, el Espíritu Santo debía obrar en ellos. Los discípulos todavía tenían temores, dudas, rivalidades y limitaciones humanas. Pentecostés no solo les dio poder para predicar, también produjo una unidad compacta, convicción y una profunda dependencia de Dios. Y yo creo que la iglesia de hoy debe seguir estos pasos. Muchas veces queremos resultados rápidos, programas, actividades y estrategias. Eso no es funcional. Sin la unción, esto es tiempo malgastado.
todo eso tiene su lugar, pero Jesús enseñó que primero debe haber comunión íntima con Dios y llenura del Espíritu Santo. La iglesia más poderosa no es necesariamente la que tiene más recursos, sino la que depende de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Jesús no les dijo, esperen hasta que aprendan más, vayan a la universidad y se capacitan. Ni tampoco les dijo, esperen hasta que sean profesionales. Ni menos les dijo, hasta que tengan influencia en medio de la sociedad en la que ustedes viven. No, Él no dijo nada de eso. Les dijo, esperen hasta ser llenos del Espíritu Santo. Porque una persona común, llena del Espíritu Santo, puede hacer más para el reino de Dios que una persona muy preparada que depende únicamente de sus propios talentos y de su propia fuerza. Entonces, primero vino el poder, después vino la misión. Primero vino la llenura del Espíritu Santo y después vinieron las manifestaciones de Dios a las gentes a donde ellos llegaban. Primero Pentecostés, Jerusalén, Samaria, Judea y luego a todas las naciones del mundo. Hoy, queridos hermanos, amables oyentes, la invitación es a ser llenos del Espíritu Santo. Las cosas no han cambiado. De pronto nosotros pensamos que las cosas han cambiado, pero no es así. Hoy algunos andan ya enseñando equivocadamente que no se necesita el Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de conocimiento escritural! Hoy más que nunca, en medio de una sociedad convulsionada, donde se practica toda clase de pecados, se necesita esa unción, ese poder sobrenatural. Con ese poder, Jesucristo lo dijo allá en San Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. No dijo a los que creyeron, a los que creen, tiempo presente. Esto es para nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. Oiga bien eso. Un creyente enfrentaba a los demonios, sí señor, pero con la unción del Espíritu Santo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Escuche bien todo lo que el Señor nos enseña en esa preciosa palabra. Yo quiero recordarle estas señales que están ahí escritas en la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. No, esto no es para todo el mundo. En mi nombre, no es en el nombre de un difunto, ni de una imagen, ni de una autoridad religiosa. No, en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesucristo. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas señales son el fruto de recibir la promesa del Espíritu Santo. Qué precioso todo esto. Observen ustedes, queridos hermanos, en el orden bíblico. Primero, recibir la promesa del Espíritu Santo. Y luego, me seréis testigos. Uno no puede ser testigo. Hace un tiempo nos visitó una jovencita aquí en la congregación. Venía con una minifalda muy deshonesta, su boquita pintada con un riz que sobresaltaba sus labios. Y con esto no quiero ofender a la gente, especialmente las damas, con unos aretes enormes, con una blusa bastante descompuesta. Y me dijo: Señor, vengo de parte de los testigos porque queremos hablarle. Le dije: perdone. Al frente había una señora vestida de la misma manera. Y le dije: perdóneme una preguntita, mire a la dama que está ahí al frente. Y me dijo: ¿y para qué la miro? Mire que ella está vestida igualita como se viste usted. Entonces, usted que anuncia el evangelio, ¿cuál es la diferencia entre esa mujer inconversa y usted? Y se fueron.
Nosotros tenemos que ser diferentes al resto del mundo, queridos hermanos. Nosotros no somos del mundo, fuimos extraídos del mundo y fuimos traídos al reino eterno de Dios. Aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no puede seguir siendo la mujer o el hombre que estaba en el pecado en el mundo. Ahora tenemos una nueva masa sin levadura. Ahora hemos sido trasladados a un reino diferente, al reino de la luz. Pórtate como cristiano, pero sobre todo, humillémonos, busquemos a Dios para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces, ahí sí podremos ser testigos de Dios. Un abrazo y Dios les bendiga a todos.